Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a ahondar en un choque político que está sacudiendo a Colombia, con repercusiones para una región que lucha contra la violencia y la pobreza, el Catatumbo. Sí, el Catatumbo es una zona con una historia compleja, llena de desafíos. Totalmente. En el centro de esta tormenta política tenemos al presidente Gustavo Petro, a la senadora Paloma Valencia y, por supuesto, al propio Catatumbo. Petro ha declarado un estado de emergencia, la llamada conmoción interior, para impulsar acciones y conseguir fondos para el desarrollo de la zona. Lo que llama la atención es que Petro propone financiar este desarrollo con impuestos provenientes de los juegos de azar. Una suma que podría superar los 1.000 millones de pesos, imagínate. Es una cifra enorme. Prácticamente el presupuesto anual de educación de una ciudad como Medellín. ¿Te imaginas el impacto que podría tener esa cantidad en una región tan necesitada? Aquí es donde entra Paloma Valencia, que se opone firmemente a esta medida y está presionando a la Corte Constitucional para que la revoque. Y esta no es la primera vez que Valencia se enfrenta a Petro. Si recordamos su postura en relación a otras iniciativas de Petro, como la reforma pensional, vemos un patrón de rivalidad política constante. ¿Será que esta oposición al estado de emergencia en el Catatumbo es solo una jugada política más? Es una pregunta importante. Y lo que hace aún más complejo este escenario es la acusación de que Valencia y otros están saboteando el progreso en el Catatumbo para su propio beneficio político. Para entender mejor este conflicto, tenemos que conocer la realidad del Catatumbo, ¿no? Totalmente. Imagínate una región que ha sido abandonada por el Estado durante décadas, sin carreteras, sin escuelas, con una historia marcada por la violencia. No es solo política, es la vida de personas reales que enfrentan enormes dificultades cada día. ¿Y cómo se supone que la conmoción interior va a ayudarles? En teoría, este mecanismo permite al gobierno tomar decisiones y asignar recursos más rápidamente. Petro argumenta que es una cuestión de soberanía nacional, incluso insinuando preocupaciones de seguridad en la frontera. Pero es esta la solución adecuada. Bueno, Petro insiste en la urgencia de la situación. Cita cifras terribles, más de 70 cuerpos recuperados, fosas comunes, miles de personas desplazadas. Es una realidad que no podemos ignorar. Exacto. Y aquí el ELN juega un papel crucial. El narcotráfico, la violencia, las actividades de este grupo armado tienen un impacto devastador en la región. Petro argumenta que intenta proteger a la población, mientras que Valencia, desde su punto de vista, parece no estar haciendo lo suficiente. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que este conflicto nos hace cuestionarnos. ¿Quién se beneficia del statu quo en el Catatumbo y quién podría ganar con un cambio real? Esa es la pregunta clave. Y para responderla, necesitamos analizar a fondo las propuestas de Petro, las objeciones de Valencia y las posibles consecuencias de esta conmoción interior. Y todo esto ocurre en un año electoral. Petro ha desafiado directamente a Valencia y a otros, preguntando cómo pueden hacer campaña en el Catatumbo si están obstaculizando su progreso. Claro, y esto añade otra capa de complejidad a la situación. La lucha por el poder, las aspiraciones políticas, la necesidad de ganar votos. ¿Cómo influyen estos factores en las decisiones que se toman en relación al Catatumbo? Nos lleva a reflexionar sobre la rendición de cuentas, el uso del poder y el papel de las diferentes ramas del gobierno. ¿Quién tiene la última palabra en esa situación? ¿El presidente, la corte o el pueblo? Es una pregunta que nos deja pensando. Y en medio de todo esto, la población del Catatumbo espera soluciones reales a sus problemas. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades. Son realidades que no pueden esperar mientras la clase política debate. Sin duda, la situación es compleja. Una región desesperada, un presidente tomando medidas drásticas, opositores políticos luchando en su contra. ¿Qué nos dice esto sobre los desafíos de gobernar un país con tantas divisiones sociales y económicas? Es una pregunta que nos invita a profundizar en la dinámica política y social de Colombia. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia, donde encontrarán más información sobre esta fascinante y compleja nación. Un recurso muy valioso para comprender las diferentes perspectivas y realidades que convergen en Colombia. Suscríbanse a su canal y denle like a sus videos para apoyar su trabajo. Porque la información y el diálogo son fundamentales para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Retomamos nuestra inmersión en el conflicto del Catatumbo. Quedamos con la pregunta en el aire. ¿Cuáles son las propuestas concretas de Petro para esta región? ¿Qué busca lograr con esta conmoción interior? Bueno, Petro ha sido bastante claro en sus objetivos. En primer lugar, propone una inversión significativa en el Catatumbo, utilizando, como ya mencionamos, los fondos provenientes de los impuestos a los juegos de azar. Hablamos de una suma que podría superar los 1.000 millones de pesos. Una inyección económica nunca antes vista en la región. Es una cantidad impresionante. ¿Pero en qué se invertiría ese dinero? ¿Cuáles son las áreas que el gobierno considera prioritarias? El plan de Petro es ambicioso, sin duda. Contempla la restitución de tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia, la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos productivos legales, la construcción de infraestructura básica como carreteras y escuelas, y, por supuesto, el fortalecimiento de la seguridad,
con un mayor despliegue del ejército y la policía. Es decir, una intervención integral que busca atacar las raíces de la crisis en el Catatumbo. ¿No te parece que es demasiado ambicioso? ¿Es realista pensar que se pueden solucionar tantos problemas a la vez? Es cierto que el plan es ambicioso, pero también es cierto que la situación en el Catatumbo requiere medidas extraordinarias. Petro no se conforma con soluciones superficiales o a corto plazo. Su visión es transformar la región desde sus cimientos. Y para eso se necesita un enfoque integral. Entiendo. Pero, como ya mencionamos, no todos están de acuerdo con este enfoque. Paloma Valencia, por ejemplo, ha criticado duramente la conmoción interior, argumentando que no está justificada y que Petro está abusando de su poder. Las objeciones de Valencia se centran, primero, argumenta que la situación en el Catatumbo no es tan grave como para justificar una medida tan extrema como la conmoción interior. Considera que el gobierno está exagerando la crisis para concentrar poder y avanzar su agenda política. ¿Y qué hay de la financiación con los impuestos de los juegos de azar? ¿Qué opina Valencia al respecto? En segundo lugar, Valencia cuestiona precisamente la fuente de financiación. Considera que utilizar los impuestos de los juegos de azar para financiar el desarrollo de Catatumbo es irresponsable e improvisado. Argumenta que estos fondos deberían destinarse a otros sectores prioritarios como la salud y la educación a nivel nacional. Y por último, imagino que también le preocupa el impacto de la conmoción interior en las libertades individuales. Exacto. Valencia teme que la conmoción interior limite las libertades individuales y dé lugar a abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Argumenta que este tipo de medidas excepcionales pueden socavar la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, tenemos dos visiones completamente opuestas sobre el Catatumbo y la mejor forma de abordar su problemática. Por un lado, Petro, que busca una intervención estatal fuerte y decidida para transformar la región. Y por otro lado, Valencia, que se opone a esta intervención por considerarla excesiva, improvisada y peligrosa para la democracia. Efectivamente. Y en medio de este choque de ideas, la población del Catatumbo espera soluciones concretas a sus problemas. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades son realidades que no pueden esperar mientras la clase política debate sobre la mejor forma de gobernar. Es una situación que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de los líderes políticos. Más allá de las ideologías y las ambiciones personales, ¿cuál es su compromiso real con el bienestar de la gente? ¿Están dispuestos a dejar de lado sus diferencias para trabajar juntos por el bien común? Es una pregunta fundamental que debemos hacernos. Y es una pregunta que la propia población del Catatumbo se hace cada día. Porque al final del día son ellos los que sufren las consecuencias de la inacción y la falta de consenso. Y precisamente por eso es tan importante que analicemos en profundidad las propuestas de Petro y las críticas de Valencia. Solo así podremos comprender la complejidad del conflicto y tomar una posición informada sobre el futuro del Catatumbo. Si retomamos nuestro análisis de Catatumbo, no podemos ignorar el hecho de que estamos en un año electoral. ¿Cómo encaja la conmoción interior en este panorama político? Podría ser una estrategia de Petro para ganar votos. Bueno, es inevitable que la situación en el Catatumbo se convierta en un tema central de la campaña electoral. Petro ya ha acusado a Valencia y otros opositores de utilizar la crisis para obtener réditos políticos, de obstaculizar el progreso de la región para su propio beneficio. Y lo que me parece más preocupante es que, en medio de esta lucha por el poder, las necesidades reales de la gente del Catatumbo podrían quedar en un segundo plano. Es un riesgo real. La conmoción interior se convierte en un arma arrojadiza en el debate político. Se cuestionan las intenciones, se buscan culpables, se lanzan acusaciones. Y mientras tanto, la población espera soluciones. Es un juego peligroso donde la gente del Catatumbo podría ser la que más pierda. ¿Qué nos dice esto sobre la responsabilidad de los líderes políticos? Y sobre la necesidad de un sistema que priorice el bien común por encima de los intereses individuales. Este conflicto nos obliga a reflexionar sobre cómo se ejerce el poder en Colombia, cómo se toman las decisiones que afectan a miles de personas. ¿Y cómo se puede garantizar que esas decisiones respondan a las necesidades reales de la población y no a intereses particulares? Y en este sentido, la conmoción interior se convierte en un punto de inflexión. Si tiene éxito, podría abrir un camino para futuras intervenciones estatales en regiones con problemáticas similares. Pero, si fracasa, podría reforzar la idea de que el Estado es incapaz de solucionar los problemas del país. Exacto. Y no olvidemos la posición de Paloma Valencia, que no se basa únicamente en argumentos legales y económicos, sino también en una profunda desconfianza hacia el gobierno de Petro. Para ella, la conmoción interior es una estrategia de Petro para concentrar el poder y avanzar su agenda política, incluso si eso significa sacrificar la democracia y las libertades individuales. Es un choque de visiones que refleja la polarización que vive Colombia en la actualidad. La desconfianza entre el gobierno y la oposición, la lucha por el poder, la dificultad para llegar a acuerdos.
Son factores que impiden encontrar soluciones a problemas tan complejos como el del Catatumbo. Mientras tanto, la gente del Catatumbo sigue esperando que el gobierno cumpla sus promesas, que la oposición actúe con responsabilidad y que la paz y el desarrollo lleguen a sus vidas. Es un recordatorio de que, más allá de las disputas políticas, hay vidas reales en juego. El Catatumbo no es solo un escenario para la lucha por el poder, es el hogar de miles de colombianos que merecen un futuro mejor. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en el conflicto del Catatumbo. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender la complejidad de esta situación y las implicaciones que tiene para el futuro de Colombia. Recuerden que la información es clave para tener una opinión crítica y para participar en la construcción de un país más justo y equitativo. No olviden suscribirse al canal de YouTube Voces de Colombia para seguir profundizando en estos temas. Les invitamos a seguir investigando, a cuestionar, a dialogar, a buscar diferentes perspectivas sobre este y otros temas que afectan a Colombia. Hasta la próxima.